Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al 20º Foro Virtual Mercados para Pymes Post-COVID-19. La pandemia ha puesto en evidencia una vez más la enorme relevancia que tienen las MIPES para la economía peruana y se ve reflejado en todos los indicadores, ¿no? Generación de empleo directo e indirecto, contribución al PBI nacional, aporte al erario nacional a través de tributos, efecto multiplicador en la economía, etc. Sin embargo, también ha puesto en evidencia la enorme vulnerabilidad que tiene este sector o sector de sectores, ¿no? Y eso se ve reflejado en las altísimas tasas de informalidad que se mantienen casi invariables a lo largo del tiempo, el limitado control de la competencia desleal en todas sus modalidades, contrabando, subvaluación, dumping, etcétera, y estándares de calidad heterogéneos entre los productos y servicios que ofrecen las MIPES en el país, ¿no? Todo esto redunda en un problema nacional que se refleja en la MIPE, que es bajos estándares de productividad. Y eso explica muchas de nuestras falencias como economía, porque inclusive no se puede subir un salario mínimo alegremente si no se mejoran los estándares de productividad. De otra manera, mataríamos a las MIPES subiendo el salario mínimo. Entonces, es un tema central el tema de la baja productividad. Por ello, dentro de este marco de foros que está haciendo la San Ignacio de Loyola en el marco de sus 25 años de historia, hemos tocado el 17 de julio el tema de reactivación económica para la MIPE, en un debate súper rico que se aterrizó a varias propuestas interesantes, y el 13 de agosto nuevamente abordamos el tema de la MIPE centralizado en el problema del emporio Gamarra, que en parte refleja lo que pasa en el mundo de la MIPE en general. Y ahora nuevamente queremos tocarlo por la importancia que tiene y vamos a enfocarnos principalmente en el tema de mercado, sea mercado local o mercado externo. Para eso tenemos 5 honorables expositores que nos acompañan el día de hoy. Raúl Díez Canseco, expresidente de la República y fundador y presidente al mismo tiempo de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola. Julio Pardavé, que es presidente de la Asociación de Gremios de Pequeñas Empresas del Perú. Carlos Aguilar, que es el presidente de la Confederación de Mercados de Abastos en el Perú. Francisco Paca, que es el presidente de Gremios MIPE en Puno. Y Jorge Ochoa, presidente del Gremio de Pequeñas Empresas de la Cámara de Comercio de Lima. La mecánica va a ser la que hemos seguido en los foros anteriores, van a tener entre 8, un tope de 10 minutos de presentación cada uno de los expositores, y luego entramos a una ronda de preguntas que se va a canalizar a través mío como moderador, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, le damos la palabra primero para abrir este evento con el mensaje inaugural a don Raúl Díez Canseco Terry, que es un reconocido emprendedor en el país, fundador y presidente de la cadena educativa San Ignacio Loyola, con presencia en Perú, en Estados Unidos y en Paraguay, y ha sido, como todos sabemos, vicepresidente de la República y ministro de Comercio Exterior, siendo un gestor de lo que siempre reclamamos, políticas públicas. Si miramos el comportamiento del sector comercio exterior, lo que ha marcado es estabilidad en las políticas a lo largo de los gobiernos, es decir, más que políticas de gobierno, políticas de Estado. Y en ese sentido, 2 cosas a relevar de la gestión de ese momento: la implementación del primer Tratado de Libre Comercio, que hoy día se ha traducido en 20 TLCs, y el desarrollo de un plan estratégico nacional exportador que se definió para 10 años y que se ha ampliado para 10 años más. Nuevamente, política de Estado. ¿Por qué es relevante mencionar esto en un foro de MIPES? Porque el comportamiento del comercio exterior peruano ha sido uno de los puntos destacados del país. Aparece Perú en los últimos años entre los 5 países del mundo con mayores tasas de crecimiento exportador, y de las 8.400 empresas exportadoras, el 64.5% son MIPES. Y además, por cada empresa exportadora participan en la cadena 7.4 empresas. La mayoría son MIPES. Por lo tanto, ese crecimiento en ese sector donde ha habido política de Estado ha arrastrado un beneficio para muchas MIPES en el país. Dicho esto, le cedemos la palabra, el mensaje inicial de este foro, a don Raúl Díez Canseco Terry. Adelante, por favor. Adelante, Raúl. Buenas tardes. Le decía de que hablar de las pymes es hablar del futuro, hablar del empleo, hablar de las posibilidades de desarrollo.
Y habría que reflexionar y meditar de salida para recordar que existen 4 motores para impulsar el crecimiento económico: la inversión privada, la inversión pública, las exportaciones y el mercado interno. La combinación adecuada de estos 4 motores permitirá la reactivación de uno de los sectores más importantes de la economía del Perú: las medianas y las pequeñas empresas. Existen, como ustedes saben, alrededor de 2.7 millones de empresas, de las cuales el 94% son microempresas, el 5% pequeñas empresas, es decir, representan más del 99% de las unidades empresariales en el país. En general, las MIPES crean alrededor del 85% del total de los puestos de trabajo y aportan nada menos que el 40% del PBI. Son la principal fuente de mano de obra en el Perú y de ahí la importancia de atender ese sector, uno de los más sacrificados con la pandemia por el cierre sanitario, que al ser paralizada la economía fueron los que más sufrieron. 2 son los principales problemas que enfrentan hoy: la informalidad, que además ha crecido, y algo que es dramáticamente importante y que hay que resolver: el acceso al crédito. Según la encuesta nacional de hogares, el 75% de las MIPES son informales y en su mayoría son empresas de subsistencia. 48% de las MIPES están en formalidad tributaria y no tienen RUC. 72% de las mismas están en la informalidad laboral, porque es muy costoso y oneroso y una política realmente equivocada que debía ser selectiva y diferenciada de esos trabajadores que obviamente no los tienen en planilla. Además, un gran porcentaje de las MIPES formales tienen una calificación deficiente en el sistema financiero y por tanto no acceden al crédito. Solo el 10% de estas accede al sistema financiero y hablamos de 2.5 millones de microempresas. Solo el 4%, repito, el 4% accede al sistema financiero. ¿Y qué tenemos que hacer? 2 recomendaciones que las ponemos en la mesa para el sector. 1, ampliar los plazos en materia de liquidez y financiamiento para las empresas, principalmente las medianas y las pequeñas. Refinanciar servicios básicos. Todos tienen problemas con la energía, con el agua, y que hablamos del internet. Por supuesto, reducir el tema tributario, los impuestos. Y 2, transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de sus capacidades. Es decir, cofinanciar las planillas durante un tiempo prudente. Algunas propuestas concretas. 1, formalizar las MIPES cambiando la mentalidad de un Estado que persigue y reprime a uno que protege y ayuda. Creo que esta es la gran oportunidad que tenemos de extenderle las manos a las MIPES, apoyarlas con servicios adecuados de salud y de educación y hacerles ver que para ellos es un gran negocio estar cerca del Estado e inclusive para acceder al crédito. Programar las compras del Estado por periodos de tiempo y por regiones. Impulsar el comercio hacia la comunidad andina y promover parques industriales. Ahí se está hablando ahora de la media ciudad de Ancón, con ciudades cercanas. Hoy un empresario que vive en Puente Piedra pierde 2 horas y media para ir a Gamarra y 2 horas y media para regresar a su casa. Hay que crear nuevas ciudades, mejorar la asociatividad, pero también la representatividad de las MIPES. Crear y tener una organización fuerte que las represente, algo tan fuerte como la Sociedad Nacional de Industrias, una Sociedad Nacional de Pymes, que da concursos anuales de tesis universitarias para buscar cómo ayudar, solventar y mejorar la performance de las pymes. Y también incentivar la educación empresarial para las pymes. Por ejemplo, crear cursos muy importantes ahora de la alfabetización digital
y desarrollo comercial virtual. Les propongo finalmente que hagamos un pacto con las pymes por trabajo, capacitación y nuevos mercados. Una alianza estratégica para dinamizar la economía, generar puestos de trabajo y ampliar el mercado de las pymes. Así como conseguimos un tratado de libre comercio para afuera, ahora tenemos que trabajar los TLCs hacia adentro. Esto significa no perseguir al empresario, no quitarle sus cosas como vemos, sino generar incentivos y beneficios para darle seguridad, salud y muy buena educación. Creo que nunca como antes, la pandemia, el COVID, le ha dado la oportunidad al Estado de acercarse a las pymes, no para perseguirlas, sino para ayudarlas, para llevarlas de la mano al mercado, para abrirles sus mercados, para capacitarlos. Estamos a tiempo para hacer eso y sacar de esta pandemia una gran lección, de poder convertir a las pymes en los grandes pulmones de desarrollo en el país. Bienvenidos pues a este nuevo foro de nuestra querida San Ignacio, que vuelve a tocar un tema modular, donde está concentrado una fuerza laboral importantísima del país y que es la oportunidad para darles mayor tecnología y volverlas digitales. Buenas tardes. Muchísimas gracias, don Raúl, no solamente por los indicadores que dejan en claro el peso que tiene la MIPE en la economía, o las MIPYMES en todo caso, porque se ha hecho alusión a la MIPE y a la PYME, sino las propuestas en temas fundamentales como la informalidad, el acceso al crédito, el mercado, tanto local como externo, y todo el esfuerzo de digitalización y asistencia técnica de cara a la MIPE, ¿no? Dicho esto, le cedemos la palabra a Julio Pardavé Martínez. Él es presidente de la Asociación de Gremio de la Pequeña Empresa en el Perú. Él ha sido gerente de varias empresas en distintos rubros en el país y es uno de los voceros oficiales de cara a distintas instituciones del Estado, el propio Congreso de la República, en muchas de las propuestas que se orientan a reactivar el mundo de la MIPE. Habiendo escuchado estas palabras de don Raúl Canseco, Julio, te damos la palabra para escuchar tu mensaje, por favor. Ok, gracias Juan Carlos. Buenas tardes, Raúl Canseco, Juan Carlos Matius, Jorge Ochoa, Carlos Aguilar, Francisco Paca, rector de la universidad, ¿no? Y a los casi 300 personas que nos están escuchando. Yo parto un poco a lo que siempre yo desde la época de joven y cada vez estoy más convencido. El mercado nunca va a desaparecer. Y el tema es muy importante, como hablamos, mercados para las MIPES post-COVID-19. Si antes del COVID ya las MIPES estábamos mal, teníamos el tema del PBI que bajaba constantemente, teníamos en el norte el tema de la corriente del niño, y como bien dice señor Raúl Canseco, ¿no? Los 4 motores. Lo que está soportando al país es ese consumo interno que no paraba en el país. Pero un país tiene que ser un país donde se mueva toda su industria y genere valor agregado. Entonces, si antes del COVID ya estaba mal la microempresa, como también lo he explicado, somos un país donde el 99 punto y pico empresarial es MIPES, pero con un casi 95%, como bien también lo dice Raúl, son microempresas. Pero tenemos también al lado de casi ya más de 2 millones de microempresas informales, que también son empresas informales. Y tenemos hoy día también, después de los 7 millones de puestos de trabajo que se han perdido, las nanoempresas. Entonces, miren cómo está el país, esa estructura. El mercado no cambia, el mercado se modifica, el mercado se vuelve más exigente. Hoy día, hace 3, 4 años en Japón, veíamos que ya ellos usaban la mascarilla. ¿Por qué usaban la mascarilla? Entonces, hay que adelantarse a lo que viene. Y eso hoy día, yo lo que hablo, la MIPE, al ser tan poderosa en unidades, en generación de puestos de trabajo, pero tiene que mejorar, como también dice Juan Carlos, la productividad. Hoy día el mundo compite con máquinas de confecciones que ya no utilizan el hilo. Son máquinas modernas que solamente pegan. Imagínense esa máquina, ¿cómo podemos competir con esa industria? Entonces el Estado también, si el objetivo es apoyar a la microempresa, que es ese 95%, tiene que generar políticas públicas inclusivas, ya no más diagnóstico. Por favor, ya no más diagnóstico. Hoy,
con el COVID y después del COVID, la gente ya sus ahorros empiezan ya a flaquear. La gente tiene su maquinaria y necesita producir. ¿Quién es el mercado que nunca va a desaparecer? Esos 50.000 millones de soles que están al frente en el Estado, que sigue comprando. Hoy día lo más importante es la salud. Se convirtió la salud en un mercado muy importante, desde los pantalones, desde la ropa, y este año 2020, el 2021, a lo que venga, el mercado de la salud va a ser el mercado, creo que va a mover todo. Entonces la MIPE también tiene que reinventarse, tiene que empezar a direccionar. ¿Qué no desaparece? ¿Cuáles son los negocios? Un caso, una persona que tenía antes del COVID, era gerente de una empresa de marketing, y hoy día maneja en su programa de ventas vía online ya casi 2.000 productos. De 5 trabajadores se va a 20 trabajadores. ¿Por qué? Porque el ser humano cuida su salud, pero también se va a alimentar sano. ¿Qué es lo que no hace el ser humano y lo que hace? No da miedo salir, porque cuidado, todo el virus está afuera y hasta que no tengamos el 100% la certeza de la vacuna, mucha gente no va a salir porque primero es la salud. ¿Qué pasó? La tecnología, que la teníamos al costado. La tecnología la hemos tenido siempre, pero no la hicimos como algo obligatorio, que yo creo que MIPE hoy día tiene que usar la tecnología. Lo importante de la tecnología no es cara. Yo antes cuando decía, ¿por qué no utilizamos? La tecnología más bien baja los costos en la estructura de una empresa. En los costos fijos de una empresa la tecnología baja tremendamente. Entonces tenemos que innovar también, y ahí es donde la universidad y importancia de los foros que usted realiza, porque la universidad es la que está al tanto de lo que está pasando, no en el Perú, en el mundo. Entonces, todos estos cambios que se dan hoy día, la MIPE tiene que ingresar ahí, pero tampoco no puede ingresar hoy día maquinaria parada, gastos que pagar. Entonces, se tiene que dar lo que también se ha dado en el mundo, el encadenamiento. El encadenamiento, el Estado establecer su demanda y la MIPE al establecer su oferta, ¿qué es lo que se hace? Una política de Estado donde este gobierno que termina y el próximo que venga, que haya un programa de 2 a 3 años sostenibles, que el Estado no deje de parar, pero los indicadores van a ser la calidad. Que ingrese en el sector de comercio, servicio, mercado de abasto, que ingrese el sector gráfico, que ingresen todos los sectores. Pero esos no solamente van a trabajar, sino van a trabajar con indicadores para que no se queden toda la vida ahí. Hacer un cuadro de indicadores para decir, estos puntos del mercado que están trabajando correctamente, están trabajando, porque hoy día se agregó el nuevo costo del protocolo. Si ya antes la estructura de costo para una MIPE era delicada, hoy día con estos costos nuevos que vienen, ya es mayor, o sea, mermar su utilidad. Entonces, estos mercados, ¿por qué no se convierten en una gran cadena, así como es Walmart, como una cadena nacional? Porque tenemos el campo no va a dejar de producir, no va a dejar de producir los productos que tenemos, pero hay que vender el valor agregado. No podemos nosotros seguir vendiendo papa como papa y consumir pollo a la brasa con papa importada. Tenemos que trabajar innovación, tecnología en una papa, que nuestros hermanos campesinos mejoren sus estándares de vida y se produzca una papa que desear sería que esa papa que venga para la cadena de las pollerías, venga ya prácticamente cortada, venga ya separada por porciones. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? Que nuestros hermanos campesinos van a tener un mayor valor y van a poder mejorar sus niveles de vida. Entonces, creo, pues, como le digo, el mercado no va a cambiar. El mercado de transporte es otro mercado que tenemos. Por eso, miren el incremento de las motos, de las bicicletas, próximamente serán patines, después serán scooters, no sé. Entonces, tenemos que trabajar también en comités, los jóvenes que salen de la universidad, para ver con lo que se van a encontrar. Antes yo gerente de venta de una empresa argentina o peruana manejaba 500, hasta una de las veces tenía casi una gran cantidad de vendedores. Hoy día, basta con tu computadora, todo está ya prácticamente tecnificado. Entonces, esa es la reconversión. El mercado no cambia, el mercado se convierte en un mercado mucho más exigente, el mercado se convierte en un mercado que va a exigir mayor calidad de productos y sobre todo que no te contaminen, que no te vayan a afectar tu salud. Y el mercado va a estar ahí. Entonces el Estado, la universidad, la empresa privada, la empresa privada también es otro motor.
que también tiene que empezar a encadenar con las microempresas. Por eso, combatir este mal que es la informalidad va a ser cuando no exista tanta tramitología. Hoy día el costo del protocolo... No puede recibir por razones que puedas entender a lo de Gamarra, porque el comercio es un despelote. ¿Aló? Sí. Entonces, aló, si me copian, ¿no? Sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me copias, Juan Carlos? Sí. Sí, lo escuchamos. Entonces, para terminar, yo agradeciendo esta invitación, creo que es importante encadenar a la MIPE con el Estado, con el sector privado. Es importante la renovación del parque de máquinas, es importante la digitalización y es muy importante educar a ese empresario que va a salir al mercado. Hay que darle sostenibilidad, hay que hacerle un seguimiento, hay que apoyarlo con la nueva tecnología. Somos 33 millones de peruanos, competimos con el mundo. Recuperemos nuestro mercado local, demostremos todo lo bien que hemos hecho y salgamos a la Alianza del Pacífico, salgamos a la PER. Para terminar, como mencionó el señor Raúl Luis Canseco, yo estuve en una mesa cuando se hizo las negociaciones con Estados Unidos y ahí había mesa de MIPES. Yo estuve en la mesa de confecciones, teníamos ahí y conversábamos y opinábamos. Después han venido una serie de TLC, no sé si eso se dio, pero es importante llamar a todos y conversar. También dijo Juan Carlos, el comercio exterior ha hecho su labor muy buena en turismo porque tuvo sostenibilidad. Entonces, no más ya de diagnósticos y apliquemos ya las propuestas que vayan a generar que esas microempresas formales y después las informales generen trabajo sostenible, que generen trabajo con productividad. Y el resultado, gana un país, mejora su nivel de vida, mayores ingresos para el fisco y gente que esté trabajando formal. Porque el informal, ante esas pandemias, se encuentra aislado porque no tiene un seguro médico, no tiene nada. Tampoco no puede depender ese peruano del Estado. Dependería del Estado peruano si tuviéramos pues hospitales, todo bien cubierto. Yo creo que es un poco el tema que lo transmito y a las MIPES decirles que cada vez somos más escuchados, pero también queremos, así como se nos escucha, que también se vean las propuestas que presentamos. Nosotros presentamos muchas propuestas, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, se aplica o no se aplica. Entonces, en el sector de la microempresa hay gente muy capaz, gente que ha venido de abajo hacia arriba y también tiene que aportar por el desarrollo del país. Muchísimas gracias y estoy a la espera de las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Julio. Quedan claros tus mensajes y en particular estos conceptos de una economía sobrediagnosticada. Creo que está clarísimo el tema de que ya el diagnóstico está claro y por lo tanto lo que se necesita son medidas concretas. Segundo, me parece muy bien cómo planteas la manera en que las MIPES deben encarar la tecnología, no con temor, o sea, viene la robótica y uno lo podría ver como desplazador de puesto de trabajo, o de una readaptación de la capacitación de la MIPE para que pueda coexistir con esa máquina. Y los desafíos que has planteado que también involucran responsabilidad por el lado de la academia y por supuesto lo asumimos como tal. Dicho esto, le pasamos la palabra a Carlos Aguilar Contreras. Él es presidente de la Confederación de Mercados de Abastos del Perú. Él estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Trujillo y encara un problema en esa pandemia porque, como él mismo lo ha declarado en algunos espacios, mucha de la gente que ha perdido el trabajo en esta coyuntura de pandemia se ha refugiado en los mercados de abastos para vender algo, ¿no? Entonces, dicho esto, le cedemos la palabra a Carlos para ver su mirada desde el punto de vista de mercado y particularmente la experiencia rica que tiene en el mercado de abastos. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. En primer lugar, darle el saludo cordial de la Confederación de Mercados y Comercio del país, ¿no? Justamente yo en algunas entrevistas decía algo. Las MIPES somos el 99% de la actividad económica del país, pero el 80% de esas 99% es comercio y servicios. Prácticamente en nuestro país somos una pymes mayoritariamente de comercio y servicios. Pero ahora, aún más con el tema de la pandemia, sucede que hay más de 2,5 millones de estos últimos meses despedidos y que la gente tiene la necesidad de llevar un pan a su familia, entonces ve la manera como, digamos, buscar ingresos. Y lo más fácil que han visto los despedidos es el comerciante y es nuestro sector el que más se va a ensanchar en
y se está enganchando porque muchos mercados se están creando de comercio por la necesidad que tienen los despedidos peruanos que quieren trabajar. Nosotros, a nivel nacional, somos 4 millones de comerciantes de mercado, ¿no? Y esta pandemia, lógicamente, nos ha afectado. En una primera fase, aparecida la pandemia, solamente hemos trabajado un 50%. Vale decir, los giros que son de primera necesidad, como abarrotes, verdura, frutas, han trabajado. Pero el otro 50%, que son los comerciantes del rubro de mercadería, mercería, ropa, plástico, etcétera, no han trabajado. Y hemos tenido un gran problema porque más de 4 meses sin trabajar, muchos pequeños empresarios del comercio, sus pocos ahorros que han tenido, realmente han tenido que extinguirse, ¿no? Pero aún así nosotros, dentro de nuestro sector, del sector de comercio, venimos trabajando básicamente en 3 ejes fundamentales. El primer eje es la implementación de una estrategia con una visión de futuro para lograr ser competitivos y ser exitosos en los negocios. ¿Qué significa eso? Nosotros ya venimos trabajando hace unos 5 años atrás para formar, por ejemplo, nuestra propia central de compras, que de tal manera que nuestras compras, sumando nuestros pedidos, podamos a través de lo que se llama pues, economía en escala, poder tener precios más competitivos. Ahora, esa es una de las fallas que tenemos para comprar más barato, porque, por decir, en Lima tenemos 1.500 mercados de abastos. Tenemos más o menos algo de 600.000 abarroteros, pero cada abarrotero compra por su cuenta, compra, por decir, un producto, Leche Gloria, por decir un producto, compra cada uno para su semana o para su mes 50 cajas de leche, por decir un ejemplo. Pero si somos 600 abarroteros, por 50 cajas tendríamos como 30.000 cajas que se podría comprar, y una cosa es comprar 5 cajas de leche y otra cosa es comprar 30.000 cajas de leche. Entonces, por el efecto de economía en escala, comprar barato, vender barato y ganar más. Entonces, estamos trabajando, ya lo tenemos bien avanzado, hemos hecho pilotos de compras con leche, con arroz, con panetones. Estamos haciendo pilotos de tal manera que estamos dando resultados, porque estamos comprando productos más baratos y tenemos la posibilidad de tener un mejor margen de ganancia. El otro eje que nosotros lo estamos poniendo punche es el eje de la modernización de nuestros locales. Y nosotros para eso hemos presentado propuestas también al gobierno, porque a nivel nacional hay 3.500 centros de abastos en estos momentos, de las cuales solamente un 10% tiene una infraestructura adecuada. Y nosotros tenemos un plan de aquí a 10 años de una modernización, y más o menos hemos visto que ahí podríamos nosotros incluso aportar a los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque si hablamos de unos 3.000 mercados entre los 10 años, a un promedio más o menos de 10 a 15 millones de soles por cada mercado moderno, estaríamos hablando más de 40.000 millones de soles que se podrían mover en el tema de construcciones, de modernización de mercados a nivel nacional. Daríamos puestos de trabajo, la economía se iba a dinamizar y tendríamos pues dentro de 10 años, ¿no?, paulatinamente, modernos centros de abastos con ascensores, con escaleras eléctricas, con centro bancario, ¿no? Y, lógicamente, nunca perdiendo la esencia, que es la atención personalizada, porque en cada negocio siempre va a haber una persona ahí, que esa es la característica esencial que tenemos los mercados de abastos. Entonces, nosotros, los centros de abastos, venimos trabajando realmente en estos 3 ejes, y el otro eje natural es, pues, lógicamente, la defensa de los derechos. Nosotros, lamentablemente, en esta pandemia, hemos tenido, pues, digamos, por un lado, el mismo gobierno nos han satanizado, como que si los mercados hubiésemos creado el virus. Hasta el mismo presidente de la República, en un mensaje a la nación, dijo: se dan un mercado y traen de regalo su COVID-19. Hemos sido satanizados, pero lo que se debe tener en cuenta es que más bien nosotros, así como la policía, así como los médicos, también hemos estado en primera línea. Básicamente los que venden artículos de primera necesidad, porque se ha tenido que abastecer de productos al pueblo, y lógicamente el comerciante está expuesto también al contagio, como se han contagiado policías, como se han contagiado los médicos. Entonces nosotros, en ese sentido, pues hemos tenido en esta etapa de pandemia realmente una arremetida dura, muy dura. De repente hemos sido los más golpeados, tanto por satanizarnos que ibas a un centro de abasto y adquirías el virus,
Y también, por otro lado, pues lamentablemente en nuestro país, yo creo que el mal más profundo, que más hace daño, creo que no es el COVID-19, creo que es la corrupción, ¿no? Básicamente la corrupción en todo sentido, tanto del gobierno central como de los gobiernos locales. Nosotros somos testigos, por ejemplo, de los gobiernos locales. Nosotros hemos tenido varias reuniones con los ministros de producción, por ejemplo, y le dijimos, queremos trabajar de la mano el gobierno, los municipios, para enfrentar el COVID. Y bueno, el Ministerio de Producción nos escuchó y sacó prácticamente un decreto supremo, el 011-2020, donde se decía que simplemente pues los comités de autovigilancia sanitaria, conformada por un integrante de la municipalidad, un integrante del Ministerio de Salud y 2 integrantes del centro de abastos. Pero eso no se ha cumplido. Nosotros pedimos que así como que el gobierno estaba dando una serie de incentivos a los diferentes sectores, ¿no? Para paliar el tema del COVID, salieron, por ejemplo, algunos decretos supremos, como el 099-2020, con nombre propio para mercado de abastos, para que implementen los municipios. Entonces, ese dinero se ha dado con nombre propio y ahí están las partidas en el decreto supremo 099, pero lamentablemente los municipios solamente si habrán aplicado un 5%, ese presupuesto es mucho. El 95% no han empleado esos dineros prácticamente para la cual fue destinado el gobierno. Y hasta ahora, desde el mes de mayo, que sale los primeros desembolsos, ya estamos en septiembre, y muchos municipios han hecho caso omiso, les ha llegado el dinero, por ejemplo, y no lo han empleado. Y eso es un mal endémico, prácticamente la corrupción, y creo que eso es lo que realmente va a malograr. Nosotros, a nivel de nuestro sector, consideramos, igual que las pymes también productivas, que el tema financiero es un elemento principal, por ejemplo. Y nosotros lamentamos que a través de Reactiva Perú, por ejemplo, de repente con muy buena intención, ¿no? Más de 60.000 millones, que lamentablemente no han llegado a los sectores, al menos del sector comercio, porque nosotros somos prácticamente los verdaderos microempresarios, ¿no? Entonces las condiciones que han puesto para los créditos realmente no califican casi más del 80% de nuestro sector, de tal manera que hemos sido perjudicados nosotros y no ha llegado pues Reactiva Perú, peor aún los bonos, ¿no? Pero aún así nosotros somos optimistas, somos un sector que desde abajo hemos salido, hemos creado nuestro propio empleo y ahora estamos avanzando, nos estamos restableciendo ya de este golpe duro que hemos tenido en el Perú, bueno, y también en el mundo, y nosotros consideramos, como lo dijo el doctor Díaz-Canseco, que de repente hay que potenciar, digamos, el desarrollo interno, ¿no? Porque a veces es necesario fortalecernos, porque si está bien, hay TLC, nos abrimos al mundo, pero es necesario fortalecer a las pymes, tanto productivas como comercio, y creo que esa debe ser una función del gobierno. Lamentablemente ahí hay una serie de deficiencias, porque ya se ha dicho, todos lo repetimos, hasta el presidente lo repite, pero se repite como un cliché de formalidad, pero en la práctica casi nada se está haciendo y ahí yo creo que eso se debe corregir y nosotros lógicamente esperamos como sector de pymes de comercio, que somos un sector mayoritario, esperamos nosotros de que en los próximos días, peor aún que estamos viviendo una crisis ahorita a nivel ejecutivo, ¿no? Que va a agravar un poco a nuestro país, avanzar en algunos temas. Yo creo que sencillamente en nuestro sector de comercio, que a veces se nos ha satanizado, pero somos gente pujante, que no solamente nosotros hemos generado nuestro propio empleo, sino damos empleo. Si usted va a un puesto de comida, de abarrote, se encuentra 2, 3 personas ayudando y generamos empleo, ¿no? Y estamos ayudando a paliar el desempleo en el país por nuestro sector y nosotros creemos de que si tuviéramos un gobierno promotor que tenga como eje principal potenciar el desarrollo de las micro y pequeñas empresas del país, yo creo que nuestro país va a avanzar y se va a desarrollar porque somos un país rico, tenemos 3 regiones ricas, tenemos los mejores productos para que nosotros debemos potenciar internamente y vender al mundo potenciado, ¿no? Y de esa manera, pues yo creo que si un gobierno llega promoviendo la MIPE, va a ser un gobierno exitoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. De hecho, creo que hay varias propuestas súper interesantes y es notable ver cómo están apostando por el tema de asociatividad y economía de escalas a través de estas centrales de compras. También la apuesta por modernización del Estado. Y ojo, tomamos nota porque como
Lo mencionamos, este foro se desgraba posteriormente y se edita en un documento que se hace llegar a las autoridades y por lo tanto sí nos llama mucho la atención lo que mencionabas en el sentido de que han habido recursos asignados para esos comités de autovigilancia y al final ha llegado menos del 5% y ese es un punto que se tiene que aclarar. Entonces, gracias por esos aportes porque lo vamos a trabajar definitivamente. Gracias, Carlos. Le cedemos la palabra a Francisco Paca Pandigoso, él es presidente del gremio de MIPES de Puno. Francisco estudió en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, es ingeniero economista y tiene más de 25 años trabajando en temas relacionados con la MIPE. Ha sido director regional de Comercio Exterior y Turismo en Puno. Adelante, por favor, Francisco. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es realmente un privilegio para nosotros estar en esta tribuna, sobre todo siendo un invitado no usual del interior del país, que muy pocas veces tenemos estas ocasiones. Quiero señalar que tenemos una presentación con 10 propuestas bien marcadas. Estas vamos a compartirlas con el público para que puedan visualizar nuestra exposición. Disculpen. Bueno, la Cámara de la Industria, Comercio y Artesanía de Puno, cuyas siglas son Cámara Pyme Puno, es una asociación civil sin fines de lucro y que integra a organizaciones que conforman a la micro y pequeña empresa. Fue creada el 4 de octubre de 1998 y agrupa a 16 sectores de la actividad económica. Entre ellas tenemos el sector agroindustrias, el sector agropecuario, agroexportación, transporte, pesca y acuicultura, industria, artesanía, calzados, prendas de vestir, carpintería, metalmecánica, bordados, comercio y turismo. Somos más de 2,000 pequeñas y microempresas que están agrupadas en 25 asociaciones que forman nuestra organización, que es de segundo nivel. Bueno, el Perú está plagado pues de una serie de cantidad de normas y el sector de la pequeña y microempresa no se queda atrás. Una de las primeras leyes que se ha tenido es la ley 28.015, que es de la promoción y formalización de la micro y pequeña empresa, que hace mención a la sigla MIPE, estableciéndose que la micro y pequeña empresa tienen igual tratamiento con excepción al régimen laboral que es de aplicación para las microempresas. La ley señala que hasta el 40% de las compras estatales deben ser adjudicadas a las micro y pequeñas empresas, según el reglamento de la Ley de Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial. Nuestras propuestas son las siguientes. Primero, es importante poner en operatividad la normatividad a favor de las MIPES. El Estado debe promover un entorno favorable para la formalización, desarrollo, competitividad de las MIPES. El Estado debe constituirse un verdadero promotor para la creación, formalización y desarrollo de la competitividad de las MIPES y el apoyo a los nuevos emprendimientos a través de los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local. La segunda propuesta
es que se debería hacer realidad que el Estado compre el 40% de los requerimientos que tiene programados y establecidos anualmente para las compras del Estado. Como bien sabemos, esta disposición es letra muerta porque el Estado prefiere comprar, incluso importar o del extranjero, antes que comprar a las pequeñas y microempresas. Por eso es que casi un 90% de nuestras pequeñas y microempresas están en la informalidad. Eso es por culpa del Estado, porque si bien pudieran darnos trabajo a las pequeñas y microempresas y comprarnos con el presupuesto que se tiene establecido anualmente, realmente la pequeña y microempresa podría salir adelante sin ninguna dificultad. La tercera propuesta, planteamos que las MIPES de la región Puno sean impulsadas y promovidas por las autoridades nacionales, regionales y locales, ya que el asfixiante centralismo capitalino, la escasa mano de obra calificada, la ausencia de profesionales especialistas en cada una de las actividades económicas y el poco interés de las instituciones públicas son responsables de haber retrasado y frenado el desarrollo empresarial en nuestra región. La cuarta propuesta es que el 75% de las 350,000 pequeñas y microempresas en la región Puno son rurales y de escasos recursos económicos, por consiguiente deben tener un mayor apoyo del Estado para llegar con mayores oportunidades al mercado local, regional y nacional. Debe desarrollarse en el corto y mediano plazo con créditos rotatorios, con transferencia tecnológica, asistencia técnica, capacitación y apoyo, como bien lo decía Raúl Díaz Canseco, para llegar con mayores oportunidades a los mercados. La quinta propuesta que tenemos es que las micro y pequeñas empresas de la región Puno, por ubicarse en zona de frontera, deberían tener mayores oportunidades en la venta de sus productos, por lo cual se deberían generar normas que pongan restricciones a esta protección que va en contra de nuestros intereses. Lamentablemente, esto no es posible porque se tiene una competencia desleal de los productos de contrabando por la venta de ropa usada, productos importados que son subsidiados con precios dumping por ser procedentes de países asiáticos. Por lo cual es necesario renovar esta normatividad y poner coto de una vez por todas a esta situación que nos perjudica enormemente. La sexta propuesta es la construcción de infraestructura adecuada para el desarrollo empresarial que permita un mayor y mejor desarrollo de las pequeñas y microempresas. Es importante que se construyan, por ejemplo, parques industriales, que también lo mencionó Raúl Díaz Canseco, los mercados de abastos, que prácticamente en la actualidad no sirven de mucho. Construir supermercados exclusivamente para la pequeña y microempresa, entre otros, para mejorar el desarrollo de la pequeña y microempresa, porque ya es tiempo de que se pueda erradicar la venta en la vía pública, en una situación precaria y además con la contaminación del medio ambiente que hace que se expendan productos de mala calidad. Una séptima propuesta es mejorar la productividad de las MIPES en la región, facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda, con nuevos mercados, mejor comercialización, que apuntalen un efectivo y auténtico desarrollo de las MIPES. Esta propuesta debería ser canalizada a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Producción, Comercio Exterior y Turismo,
así como de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. La octava propuesta es impulsar las exportaciones de nuestros productos con valor agregado. Basta ya de estar produciendo materia prima. Este valor agregado nos debe permitir nuevas oportunidades de trabajo y mejores niveles de vida de la población a través de las MIPES de nuestra región, con el apoyo de los 3 niveles de gobierno: nacional, regional y local, con una articulación de los 3 niveles de gobierno que tenemos en nuestro país. Nuestra novena propuesta es impulsar una verdadera descentralización con recursos económicos, recursos humanos especializados, entre otros, para generar una nueva cultura empresarial con honestidad y confianza. Lamentablemente, en las regiones no se cuenta con mano de obra especializada. Por las oportunidades de trabajo, los mejores profesionales se vienen a la capital de la República y esto perjudica enormemente, incluso en las remuneraciones. Un funcionario en nuestra región máximo gana 5.000 soles. Y ustedes saben cuánto ganan acá los funcionarios. Sobrepasan los 40.000 soles con mucha facilidad. Se debe tener una nueva visión de futuro con principios y valores, con decisión y coraje para avanzar con autogestión, creatividad y responsabilidad. Y finalmente, planteamos impulsar la diversificación de la oferta formativa y mejorar las condiciones básicas de la calidad educativa de los centros técnico-productivos y tecnológicos para atender la demanda de las micro y pequeñas empresas en Puno. Lamentablemente, cada pequeña y microempresa tiene que formar su mano de obra en sus propios talleres. Y cuando hay algunos programas sociales, hay que estarse peleando, digamos, la mano de obra entre una y otra pequeña y microempresa. Por lo cual, creemos que los centros superiores de estudios deben apoyar en la formación de esta mano de obra calificada y para impulsar también nuevos emprendedores que deberán propiciar mano de obra calificada orientados a la gestión y manejo profesional de los nuevos emprendimientos del nuevo milenio. Como ustedes han podido ver, es prácticamente una coincidencia plena con lo que han expresado los anteriores expositores y especialmente el señor Raúl Díez Canseco, a quien lo felicitamos por haber tomado, digamos, nota de toda esta problemática y la necesidad de mejorar la situación de las pequeñas y microempresas, que somos los que damos mayor oportunidades de trabajo y damos un mejor nivel de vida de alguna forma a una gran parte de la población. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Creo que has dejado tarea no solamente para el Estado, sino también para el sector académico, y has tocado algunos temas principales. El Estado claramente no solamente es promotor y facilitador de la actividad empresarial, sino también regulador. Ya has tocado ese tema de la competencia desleal, donde creo que hay responsabilidades y funciones del Estado para combatir todas las modalidades de competencia desleal. Y este tema de centralización, que involucra no solamente descentralización de recursos, sino generación de capacidades descentralizadas. Y ahí nuevamente también una responsabilidad de tarea de la academia y lo asumimos como tal, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Le damos la palabra ahora a Jorge Ochoa. Jorge es presidente del gremio de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, al mismo tiempo es director de la misma institución, que como sabemos es una institución que involucra a cerca de 15.000 asociados en todos los sectores y en todo el país. Y al mismo tiempo, Jorge es CEO de Business Solutions Group, que es una empresa consultora en temas de soluciones de distintos aspectos de los negocios de empresas de todos los tamaños, ¿no? Entonces, le damos la palabra a Jorge para que compartas tu visión sobre este tema. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Raúl, y a todos los integrantes del panel y a todos las personas que están presenciando este evento el día de hoy. Yo quería iniciar
hablando sobre el título que nos convoca a esta reunión, ¿no? Que es Mercados para MIPES. En realidad, esta pandemia que resultó letal para muchas personas, resultó totalmente letal para muchas empresas y para muchos sectores. Hay algunos sectores que 5 meses después o casi 6 meses después del inicio de la pandemia, es muy probable que no logren recuperarse. Entonces, yo creo que ese es un primer paso que nos obliga al sector de la micro, pequeña y mediana empresa a reinventarnos, a buscar soluciones nuevas donde normalmente antes no imaginábamos, y que hoy en día pues realmente sí tenemos que repensar nuestro rol, nuestras actividades, y poner una palabrita que siempre se dice que es una palabra clave, que se llama ser productivos y competitivos. Estamos obligados como micro, pequeña y mediana empresa a ser competitivos y productivos. Entonces, el tema es tan bonito, pero tan interesante, que todos estamos interesados en la micro, pequeña y mediana empresa. La academia está interesada en la micro, pequeña y mediana empresa, y creo que está muy bien. El gobierno hace sus mejores esfuerzos por apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. Los gremios empresariales, pues obviamente, como la Cámara de Comercio de Lima, con 15.000 empresas asociadas, obviamente busca favorecer a la mayor parte de empresas que son asociadas al gremio, y todos los gremios muy importantes que hay en el país. Las municipalidades, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, todos están en línea con apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa. El problema está que es como una orquesta donde cada uno toca muy bien el instrumento, ¿no? La academia quizás toca muy bien, pues, no sé, el violín, los gremios empresariales quizás tocan muy bien, pues, la percusión, etcétera. Pero en este mundo de la pequeña y mediana empresa no interesa que cada uno haga bien su trabajo, sino en este mundo de la micro, pequeña y mediana empresa es que la orquesta suene bien, que la orquesta suene realmente afinada, que la orquesta realmente funcione, que la orquesta realmente sea competitiva y productiva. Entonces nosotros tenemos básicamente algunos retos por cumplir. El primer reto que nos afecta en este momento como micro, pequeña y mediana empresa quizás es el tema financiero. Como ya se dijo, como Raúl comentó, Reactiva quizás es una buena idea, pero no llegó a la mayor parte de empresas que sí lo necesitaban como un salvavidas financiero. Las tasas normales de una microempresa son 8 veces lo que paga una gran empresa, ¿no? Entonces, saliendo de esta pandemia o ya habiendo consumido aproximadamente pues el 90%, 90 y tantos % del programa Reactiva, vamos a regresar a esas tasas de interés complicadas. En segundo lugar, tenemos el tema laboral, porque mientras exista una rigidez laboral como es la que existe en este momento, no vamos a lograr que las empresas sean totalmente competitivas y productivas con los sobrecostos laborales que en este momento estamos sufriendo. El tema tributario es un tema fundamental, y en este momento de COVID, con justa razón, SUNAT va a salir a cobrar lo que tenga que cobrar, y muchas empresas realmente están pues digamos, en cuidados intensivos. El tema de las trabas o barreras burocráticas es un tema importantísimo. Hoy en día las municipalidades están creando normas, cada cual más difícil de cumplir, sobre todo en este tema de pandemia, ¿no? Y finalmente, si estamos viendo la viabilidad del mercado, ¿qué lecciones vemos en esta pandemia, ¿no? ¿Quién está moviendo ahorita la economía en el país? La economía la está moviendo la micro, pequeña y mediana empresa informal.
¿quién no ha comprado vía delivery algún producto de algún amigo, de algún pariente que se quedó sin trabajo? ¿Quién no ha comprado algo para su casa para sobrevivir en este periodo de encierro? Pero no todos son totalmente formales. El problema de esta informalidad, como se mencionaba, que 3 de cada 4 peruanos viven en la informalidad laboral, es que va a suceder algo como sucedió hace como 30 años, ¿no? Una alternativa al transporte público era el uso de las combis. Quien no podía trasladarse de un distrito a otro utilizando el transporte público, pues se sentía muy cómodo tomando la combi. Pero 30 años después vemos que el uso de la combi volvió mucho más informal, la economía, que en ese momento y hoy día estamos sufriendo todas estas consecuencias. Entonces, en concreto, esta situación post-COVID deja una serie de lecciones aprendidas, deja una serie de retos para la micro, pequeña y mediana empresa, que no solamente están a cargo del gobierno, o como muchos empresarios pensamos o queremos que el gobierno nos solucione todo esto. La solución está en nosotros mismos, con la participación de la academia, de los gremios, del Estado, etc., ¿no? Y el Estado también tiene que ser lo más competitivo y productivo. Muchos empresarios nos pedimos, pues, venderle al Estado. Y no es posible para que Compras Mi Perú destine 1.000 millones de soles para beneficiar solamente a 14.000 empresas. Entonces, vemos que la problemática es grande, pero también contra el problema, con foros como se pueden ensayar una serie de soluciones. Entonces, en estas líneas, yo creo que son las líneas principales, y en línea con lo que hablábamos inicialmente, también una línea importante es pensar que la MIPE o la MIPYME no solamente piensa en el Perú. De hecho, más del 50% de las empresas exportadoras en Perú son microempresas, pero su aporte realmente en términos de dinero no llega ni al 0,5% del total de exportaciones en dinero. Entonces, realmente yo creo que hay un camino largo por hacer. Creo que foros como realmente son importantes, pero no solamente deben quedar en buenas ideas y en buenas intenciones, sino en acciones. Bueno, eso creo que quiero contribuir al debate del día de hoy y bueno, estoy listo para escuchar cualquier comentario o cualquier propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por esa visión holística del tema que contempla varias cosas que son urgentes y que pueden desarrollarse de forma relativamente rápida y algunas otras que son un poco más complicadas. El tema de la reforma laboral es un tema difícil de encarar en el Perú, que creo que se tiene que tomar, todo eso acá la palabra clave, flexibilidad, y eso es un tema que en el tema laboral nos afecta a todos, se parece a todo tamaño, pero fundamentalmente a la MIPE, ¿no? Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hemos recibido bastantes planteamientos. Vamos a tratar de hacer un circuito pasando algunas de las preguntas principales que han sido dirigidas a cada uno de ustedes. Primero, arranquemos un poco en el mismo orden en el que hemos hecho las presentaciones con Julio. Y Julio, te preguntan, hay un par de preguntas que quisiéramos enfocar dentro de lo que han planteado hacia ti. Uno, ¿qué cosa se puede hacer para mejorar de forma significativa los bajos niveles de bancarización de las MIPES? Tú mismo has presentado alguna estadística, Raúl también mencionó algo, que hablan de bajo el 5% de empresas que acuden al sistema financiero. Eso es nada, hablando de alrededor de 2 millones de MIPES, y ahí tenemos un desafío importante, ¿no? Que se ha visto que incluso entre la pandemia ha agudizado el problema, ¿no? Y la otra pregunta, relacionada o no con el tema, es el tema de las compras públicas, porque se ha planteado, y creo que lo mencionó Francisco también, la necesidad a veces hasta de fijar un porcentaje de compras del Estado dirigidas a las MIPES, pero en realidad hay que tener mucho cuidado, tenemos TLCs por medio, y si no somos claros en que estamos abriendo la cancha, pero sin discriminar al de afuera, en los otros países podrían hacer lo mismo con nuestros productos. Me explico, es decir,
nosotros decimos privilegiamos la compra del Estado peruano a las MIPES peruanas versus las MIPES de afuera. Perfecto, el gobierno colombiano haría lo mismo y hay empresas peruanas que participan en licitaciones en el exterior. No solamente las pequeñas, Modasa, por ejemplo, gana licitaciones en Centroamérica. Entonces digo, para manejar con cuidado ese tema de los porcentajes, ¿no? O sea, pero ¿cómo ves este tema de las compras públicas y el tema de la baja bancarización, Julio? Ok, ya, ok, yo creo que en el tema que bien dice la bancarización, antes de la pandemia, la MIPE, solamente el 4.5% de la microempresa accedía al sistema financiero. 4.5%. Todos sabemos que la MIPE necesita dinero para trabajar. ¿Y de dónde canaliza ese dinero? Del que tiene cerca, al costado, el que cambia dólares, el prestamista. Y ahí yo creo que se falló, ahí faltó un poco la cultura financiera. Hay un caso clarísimo. Yo a un amigo de una entidad financiera le decía, ¿cuál es el único problema que el sistema financiero se preocupa para no darte crédito? Estar en Infocor. Es solamente eso, y muchas veces la gente tiene N cantidad de tarjetas y compra algo, pero no es en beneficio, y está en Infocor de repente por 20 soles, y tiene atrás su maquinaria que la quiere activar. Yo creo que ahí lo que falta es un poco de cultura, y el Estado y el sistema financiero, cooperativas, cajas municipales, tienen que elaborar un planteamiento de darle cuáles son los beneficios que yo tengo para poder trabajar con el sistema financiero. Hoy día hay un beneficio grande, que todo el mundo hace sus operaciones vía digital. Entonces, ya hay un temor de ir al banco a retirar el dinero y esas cosas. Entonces, darle a la MIPE todos los beneficios que tiene uno al sistema financiero. Y lo otro es pues que el Estado también tiene un poco que bajar los intereses, ¿no? Porque hasta antes de la pandemia teníamos la banca, por decir, casi 30-32% era el crédito a las MIPES. 32%, perdón, los intereses. Cuando tenemos en Asia, en otros países, 2-3%. Yo creo que tiene que haber también una política de reducir. Con el COVID hemos visto que se haya prestado correcto dinero a 1%, con un año de gracia. Entonces, beneficios, ¿por qué el sistema financiero es para mí? Y tenemos pues el factory, tenemos el leasing, tenemos una serie de beneficios, pero la MIPE no lo conoce. Y lo otro, acercarse a los gremios, acercarse a las instituciones para que la gente, una MIPE gana una licitación y necesita inmediatamente dinero para cumplir con esa licitación. Mientras le piden los documentos, todo el trámite demora. Sin embargo, al frente tiene al que cambia dólar, le dice, bueno, yo te presto a este interés. Entonces, en vez de ganar de repente el 50%, al prestarle dinero al que está al costado, ¿qué hizo? Que ya su utilidad baje. ¿Qué ha pasado ahora al no llegar los temas que se han visto del reactivo de FAIMIPE, que sabían que no iban a llegar? ¿Quién no necesita en ese momento capital de trabajo? Entonces, el mismo sistema de gobierno los ha llevado hoy día a las MIPE a conseguir al que está al frente, los ha obligado, inclusive hoy día más, a pedir dinero a esa banca que está afuera y que con la que va a trabajar, porque la MIPE, si no tiene capital de trabajo, ¿cómo produce? En el tema de las compras públicas, correcto. Pero yo tengo entendido que en las compras, por decir, la Alianza del Pacífico, Perú, Chile, Colombia y México, esos 4 países compran en compras públicas cerca de 226.000 a 228.000 millones de dólares. Y según cifras que nos han dado, ni el 1% de las empresas peruanas participa, ni el 1%. Entonces, tenemos que tener cómo se prepara la microempresa como para salir a pelear afuera, así como el fútbol, ¿no? Primero hay una copa en el barrio, después la Copa Perú, la Copa Nacional y la Libertadores. Eso es lo que tiene. Si no hacemos que la MIPE se foguee, todos los estados tienen compras públicas y son el primer beneficio para sus empresas. Ahí es donde tenemos que encadenarla para que en el momento que estén preparados no vayan y regresen después del año. Pues. Un tema que yo aprendí siempre, yo exporté con las empresas que trabajé y personalmente, es difícil para una MIPE, es difícil para uno agarrar tu maletín, tú muestras $200, tú muestras por acá, viajas y eso, y al final, el otro punto, que la inversión que tú haces no regresa ni al año. Entonces, esa empresa que exporta tiene que tener la inteligencia comercial de afuera, pero tiene que también tener la sostenibilidad, porque en un año no va a ver que su dinero ingrese.
Entonces, tiene que haber, por eso decía, el encadenamiento, los encadenamientos del Estado, porque el Estado compra. Y el Estado, hoy día hemos visto, con mucha pena, mascarillas que han sido compradas por una empresa que producía alimentos y vendió mascarillas a la policía. Y los policías murieron porque las mascarillas no eran de buena calidad. Cuando en el mercado peruano, con tecnología, con innovación, podemos hacerla. Y después salir a vender, porque tenemos acuerdos comerciales con la gran mayoría de países. Así como ellos vienen, también nosotros tenemos que ir. Pero tenemos que ir, Juan Carlos, amigos, preparados, porque si vamos a ir en la primera, y en esa nos regresan, porque cuando uno exporta, tu pedido, si lo envías, sí tiene que llegar el día martes a las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche ya está toda la logística en esos países para repartir. Hoy día te van a pedir un certificado de responsabilidad social, te van a pedir un certificado medioambiental. Entonces, si no tenemos eso, definitivamente, ¿cómo salimos? Entonces, creo que ese es un paso, es como una escuela. Tampoco, pues, yo digo, estos programas no pueden ser asistencialistas, tienen que ser programas productivos, donde un tiempo esa empresa peruana, a través del Estado, empiece a comprar, y también mencionaba el que está al costado, la empresa privada, las mineras, las pesqueras, las empresas de construcción, ellas también tienen que mirar a las empresas, pero la MIPE, para poder llegar a competir, tiene que consorciarse. Sola no va a poder participar. Un consejo que yo le doy a los amigos: empiecen solo. Los consorcios son muy importantes, pero un consorcio camina cuando hay empatía, cuando uno se conoce con el que va a ir. Entonces, creo que esos consejos es un poco lo que yo he vivido y se dan. Las compras públicas no pueden ser eternas, tienen que ser en un tiempo, y lo mejor es ir preparando para salir, porque si toda la vida se va a estar en las compras públicas, definitivamente después no va a mejorar. Y la parte, como repito, finalmente, es la renovación del parque de máquinas. Tenemos que, como decía en el ejemplo de la industria de confecciones, hoy día ya las máquinas con las que trabajan en esos países no utilizan el hilo. Mire, el costo del hilo, por ejemplo, ya está anulado. Y la rapidez que tienen con esas máquinas, que son mucho más veloces. Ok, gracias, Juan Carlos. Se acabó el audio. Fernando Vizcarra. Sí, a ver. Pues se me fue el audio. Señor Matius, su audio no se escucha. Así, perdón, mil disculpas. Decía que para preguntas dirigidas a Carlos Aguilar, lo primero tiene que ver un poco con la competencia con respecto a los supermercados. Yo decía, en los 90 que se abrió la economía, para tomar un ejemplo del sistema bancario, vinieron bancos de todas partes, de los bancos más fuertes del mundo, y sin embargo han pasado 3 décadas y el banco número 1 en el país es un banco peruano, el BCP, que además es el principal empleador del país. Cuando uno se enfoca en este tema de mercado de abastos, también ve esa reacción, es decir, vienen supermercados con capital extranjero, con toda una serie de inversiones en infraestructura moderna, y uno a priori podría decir, los mercados de abastos van a desaparecer. Y lejos de desaparecer, hace 3 años en el Ministerio de la Producción se hizo un censo de mercado de abastos y eran 2.612. Y por lo que te he escuchado, Carlos, hoy día estamos por los 3.500. Y 1.500 en Lima solamente. Entonces, ¿qué cosa explica que sin haber hecho esa modernización, todavía sigue siendo potente el consumo de mercados de abastos y pareciera ser que va a seguir creciendo? O sea, la competencia no lo está destruyendo, a pesar de todavía no haberse modernizado. Y lo otro es cómo ves el tema del e-commerce, porque el e-commerce suena simple, pero si no se tienen productos estandarizados, ahí se tiene una barrera. Cuando lo conversábamos con la gente de Gamarra, aparecía que muchas de las prendas que vende Gamarra no están estandarizadas. Por lo tanto, si alguien de nosotros compra virtualmente esa prenda y te la mandan a tu casa, te la pruebas, si no te queda, la devuelves, y en el ida y vuelta, en el taxi se fue la rentabilidad de la prenda. Por lo tanto, no funciona. Lo primero que se tendría que hacer es estandarizar la calidad del producto y servicio para después pensar en el e-commerce, ¿no? ¿Cómo ves esos 2 puntos, Carlos? Mira, sobre la primera pregunta, lógicamente los supermercados tienen una penetración que no pasa del 25% en nuestro país, ¿no? Los mercados de abastos, si bien es cierto, estamos en un proceso de modernización, ¿no? También es cierto
de que nosotros tenemos una serie de potencialidades. Por ejemplo, el ama de casa se acostumbraba a comprar en los mercados de abasto porque los productos son más frescos. Tú vas a un supermercado a comprar un pollo, ¿no? Ellos pues compran cantidad, tienen un problema, tienen su pollo congelado, pero las amas de casa les gusta comer un pollo fresco. Entonces el comerciante de mercado todos los días, diariamente viene, pela su pollo o compra pollo pelado del día y vende pollo fresco, por ejemplo. Dos, los productos lógicamente son más baratos. Definitivamente en precio, los supermercados hasta ahora no pueden sobrepasar a los mercados de abasto. Y además en el mercado de abasto pues hay temas, ¿no? Por ejemplo, el caserito, porque somos casi mercados del barrio, ¿no? Somos casi como familia, esa es nuestra fortaleza, la atención personalizada, el caserito, ¿no? Por ejemplo, viene la ama de casa a comprar a un puesto de abarrotes, le faltó un sol, 2 soles, ya casera, la mañana me da el sol, y mañana viene la casera y le da su sol. Usted va a un supermercado, le faltó 10 céntimos, le quitan el producto, por ejemplo, ¿no? Y además que en los mercados hay cariño, hay calor humano. Esa es la gran diferencia con el supermercado, que si bien es cierto, tiene un prototipo moderno, pero también es frío, porque es un autoservicio. Creo que nosotros tenemos la parte que nos beneficia, que el ama de casa, el comprador, quiere un calor humano que encuentre en el mercado de abastos. Por eso que nosotros estamos trabajando, básicamente, si bien es cierto que tenemos todavía esa preferencia de productos baratos, el calor humano, la yapita, que la damos directamente, ¿no? Y además que hay productos pues, que no se encuentran en el supermercado. En nuestro país tenemos 3 regiones. En Lima, la mayor parte somos provincianos, casi un 90% somos provincianos. Entonces, por ejemplo, hay productos que solamente usted lo encuentra en un mercado de abastos, ¿no? Que quieres comer alguna comida de tu tierra, en el supermercado no va a haber ese producto tradicional de provincia, que sí los hay, por ejemplo, en los mercados de abastos. Y nosotros estamos justamente trabajando, supliendo la eficiencia que es la modernización. Nosotros hemos creado un programa que se llama Mercarred. Tenemos 3 páginas web y estamos trabajando con un equipo técnico de hace más o menos ya unos 15 años. Hemos venido poco a poco formando. Nos impresionó mucho cuando nosotros comenzamos a tener algún cargo en nuestro sector. Fuimos a Prompime, había hace 15 años Prompime, que de una u otra manera hizo algo por la microempresa, capacitaba, se identificaba, comenzó bien, pasó al Ministerio de Trabajo y ahora ha desaparecido Prompime. Y el Ministerio de la Producción pues no hace casi nada. Y nosotros estamos trabajando justamente para ser más competitivos. Por ejemplo, hemos hecho un convenio con Visa y con Mastercard, por ejemplo, para implementar POS. Estamos implementando POS ya en muy buena cantidad, con una gran recepción en principales mercados. Hemos ya por 4 años haciendo un programa que se llama Mi Mercado, un piloto, que hemos comenzado con 5 mercados, ahora estamos llegando a 100, que no es todavía ni siquiera un 10% de los mercados a nivel nacional, pero ya estamos capacitando a los comerciantes para que sepan comprar, sepan vender, sepan estrategias de marketing. Estamos trabajando ahí en varios mercados ya con delivery, por ejemplo, ya de hace unos 2, 3 años atrás. Entonces estamos segmentando, tenemos un equipo trabajando, ¿no? Y lógicamente en alianzas con amigos, ¿no? Con las entidades y que ha permitido, y nosotros estamos monitoreando, y vamos avanzando, es un proceso. Pero lo malo es que no tenemos, digamos, el apoyo del gobierno. Como yo siempre pienso, nosotros los microempresarios no debemos pedirle nada al gobierno, porque es malo que un gobierno regale, pero sí que nos dé los instrumentos necesarios, ¿no? La logística, las normas, y lamentablemente, pues, todos los gobiernos llegan, prometen, y cuando llegan no hacen nada. Y nosotros, por eso que ya hemos tenido algunas reuniones de gremios, incluso pensamos que los cambios se van a dar desde arriba, desde el poder. Incluso, bueno, la pandemia quebró un poco una aspiración, pero nos hemos juntado, creo, casi como 300 gremios de todo el Perú de pymes, entre comercio y productivos, y pensábamos que un grupo de líderes deben estar representados en el Congreso para no estar atrás de los congresistas, cada año atrás, haciendo propuestas y no logramos nada. Nosotros necesitamos las herramientas, no necesitamos el pescado, necesitamos las cañas, las herramientas, las normas claras para que nosotros, porque somos emprendedores, hemos generado nuestro propio empleo. Muchos de nosotros somos profesionales, por ejemplo, en mi sector hay casi un 40% ya en esta última generación de profesionales, ¿no? Entonces, y nosotros con ellos estamos trabajando en la central de compra, por ejemplo, estamos trabajando, formando pequeños banquitos, y algún día queremos tener nuestro propio banco, porque decimos financiamiento, que venga algún día una ley para un banco en MIPE, es una utopía. En este sistema que estamos, es una utopía,
porque lógicamente los dueños de banco, que son los que de una u otra manera son un poder en el país, no van a permitirlo. Pero si nosotros autogeneramos nuestras propias herramientas, nosotros, por ejemplo, hemos creado banquitos y lo hemos hecho de una manera, digamos, inteligente. Por ejemplo, en los mercados siempre queda saldito, se paga el agua, se paga la luz a veces corporativa, queda salditos, queda al mes, no sé, 300 soles, 500 soles. En algunos mercados se ha juntado 5.000 o 10.000 soles de los salditos en un año. Con eso hemos generado un pequeño banquito, damos créditos al 2%. Mire, y en muchos casos hemos comenzado con 5.000 soles, ahora tenemos 1 millón, 2 millones. Damos crédito, comenzamos crédito de 500 soles, de 1.000 soles, ahora damos crédito de 30.000, 50.000 soles. ¿Ya? Entonces, y la institución va avanzando. Y en muchos casos ya hay mercados que ya tienen, ese fondo ha crecido, porque nosotros en el mercado, a veces el método más rápido lo hemos copiado del prestamista, pero con una gran diferencia. El cobro diario. Cobramos diario el préstamo, le damos por decir 5.000 soles, se cobra diario, ¿no? Pero no pues, como el prestamista te da el 20%, sino nosotros damos al 2%, por ejemplo, ¿no? Y eso ha permitido, mire, generar, porque todos los días se cobra hacia otro, se cobra hacia otro, y eso es como, se va como una nube. Y nosotros ya estamos el próximo año, estamos viendo con los técnicos de crear nuestra propia financiera. Queremos ver el tema, la forma, cómo lo hacemos, porque nosotros somos 4 millones, todos no vamos a entrar, pero que solamente la cuarta parte, 1 millón, entremos a ese sistema y aportemos a través de una cuenta, por decir $100 cada uno, tendríamos 100 millones de dólares, que podríamos hacer nuestra propia financiera y con condiciones favorables. Porque lo otro que salga una ley, yo desde que aparecí en el gremio como delegado, como coordinador, como presidente de mi mercado, presidente regional, porque yo soy del norte, vengo escuchando eso. Se raya el disco eso, pero al final, en el sistema que estamos, es un imposible. Pero nosotros mismos sí podemos generar, por ejemplo, porque el tema financiero es un elemento fundamental y pilar para el desarrollo de las pymes, pero no un crédito pues, de la banca del 30, 40% que nos dan ahora, sino un crédito como se da en otros países que espero que algún día se dé. Entonces nosotros no le tenemos miedo a la competencia, más bien agradecemos, entre comillas, que vengan más supermercados, porque eso es un poco que nos ha movido, porque los comerciantes tradicionales han sido duros al cambio, ¿no? Reacios a generar un cambio, pero ahora tenemos una nueva generación. Por ejemplo, yo ya soy segunda generación, abogado con 25 años, mi profesión me ha dado el mercado y así hay economistas, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, tenemos una serie de profesionales en nuestro sector que de repente trabajando en la administración pública nos pagan 2.000, 3.000 soles y cosas no nos alcanza. Y en nuestro negocio ganamos un poco más. Entonces, con esa generación estamos generando toda una plataforma de una nueva visión de desarrollo comercial para nuestro sector y que nosotros poco a poco lo vamos a ir seguramente informando a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Francisco, un par de preguntas, una relacionada a qué acciones concretas en algunos de los puntos que planteabas están referidas a la lucha contra la competencia desleal. ¿Qué acciones concretas se plantearían? ¿Todas son responsabilidad del Estado? ¿Hay iniciativas que está haciendo el sector privado? ¿Cómo valorizan un poco el esfuerzo? El Ministerio de la Producción tiene una unidad de lucha contra el contrabando. Yo doy fe de que han hecho algunas tareas importantes en alguna zona del país, pero aparentemente por tu mensaje eso no es suficiente. ¿Qué faltaría hacer para que eso no tenga un impacto tan duro sobre el desarrollo de las MIPES? Y el reto de la asociatividad. Tú en algunas declaraciones mencionabas que en Puno, a diferencia de lo que pasa en otras regiones del país, mencionabas Arequipa y el norte, en Puno había poca asociatividad, entendía la asociatividad entre el Estado, la academia y el sector privado, y también entre las propias empresas del sector privado. ¿Eso ha progresado o qué cosas se podría plantear para estimular la asociatividad en tu región? Gracias, Juan Carlos. Bueno, lo que tenemos que señalar respecto a la lucha contra la competencia desleal, efectivamente es algo que tiene que realmente participar el Estado en su conjunto para dar una normatividad que permita limitar, por ejemplo, la presencia de productos asiáticos con precios dumping. Para ponerles un ejemplo, viene un par de zapatos asiáticos, digamos de Taiwán, de Hong Kong, que cuesta 8 soles. Y a nosotros nos cuesta producir más o menos 20 a 22 soles, por decir. Entonces hay una gran diferencia.
¿Y qué hacemos en esas circunstancias? Las pequeñas y microempresas nos convertimos en comerciantes, ya no en fabricantes. Tenemos que comprar de otros lugares, traer, por ejemplo, caso de Puno, de Trujillo, traer de Arequipa, incluso traer del lado boliviano para poder comercializar y poder ganar algo. Porque como ya se ha señalado, mayormente la pequeña y microempresa ahora es de subsistencia. Se ha levantado un poco el trabajo cuando se dieron los programas sociales del 1.000.000 de calzado, 1.000.000 de uniformes, de carpetas, etcétera, etcétera. Las pequeñas y microempresas han logrado mejorar su maquinaria, incluso su infraestructura. Pero ¿qué ha pasado? Eso ha sido por 1 o 2 años y después una paralización completa por 8 o 10 años. ¿Qué ha pasado? Que la pequeña y microempresa ha estado trabajando con el 20 o 30% de su capacidad instalada, cuando muy bien ha podido trabajar con el 100% y seguir renovando su maquinaria, mejorar la mano de obra calificada. Pero esto no es posible. Entonces, para eso tiene que sacarse una norma que tenga un límite. Yo no creo que sea necesario cerrar las puertas pues a los productos que venden de afuera, pero entremos al negocio en igualdad de condiciones. ¿Por qué al local lo castigamos y al extranjero le damos todo? Le damos todas las facilidades. Eso no está bien. Es igual en la cuestión esta de las compras de estatales del 40%. Si bien es cierto, ahora se han hecho los TLCs, bien lo decía Raúl Díaz Canseco, hay que hacer TLCs hacia el interior, porque no es posible que nosotros tengamos una producción buena, una producción de calidad, competitiva, y no nos quieran comprar. Ahora mismo ha estado diciendo, por ejemplo, Julio Pardavé, las mascarillas, eso lo hacemos nosotros con mejor calidad. Sin embargo, estamos trayendo productos de otros sitios que no sirven para nada, que al contrario ha sido, digamos, un motor para que crezca aún más el contagio del COVID y también la mortandad se incremente terriblemente. Igualmente la ropa para el personal médico en los hospitales, en las clínicas, postas médicas, etcétera. ¿Por qué traer de afuera? Si eso lo podemos hacer nosotros. Nuestra mano de obra está preparada para trabajar eso. Entonces, simplemente le pedimos al Estado igualdad de condiciones, igualdad de competencia. Si en la ley se ha puesto el 40%, que no sea pues ya el 40%, que sea por lo menos el 20%, pero no lleguemos a cero y le demos la oportunidad a las empresas de afuera. No es posible que el Perú, siendo un productor de papa, un primer productor, la papa se ha domesticado en el Perú y específicamente en Puno. Sin embargo, estamos importando de Uruguay, estamos importando de Argentina, de Holanda, y eso no es posible. Y nuestros productores, ustedes han visto que han salido en Apurímac, en Puno, prácticamente queriendo regalar su producción para no perderla, porque ustedes saben que esos son productos perecibles. Entonces, tenemos que ser razonables y tenemos que ser conscientes de esta realidad que nos golpea. Tenemos más de 3,5 millones de pequeñas y microempresas a nivel nacional, pero la mayor parte prácticamente de subsistencia, porque nuestro mercado local, regional, nacional, está totalmente reducido para las compras en el Perú. Ahora mismo nosotros estamos haciendo una campaña que por lo menos por esta pandemia hagamos el esfuerzo de comprarle al fabricante, al productor, al pequeño microempresario nacional. Con eso ayudaríamos muchísimo a la reactivación económica y a que realmente podamos estar en mejor situación. Por otra parte, esto del contrabando es una situación de nunca acabar. Las puertas abiertas por Tacna, por Puno, por Tumbes, etcétera.
tiene que haber una normatividad, tiene que trabajar mejor ahí nuestras oficinas pues, de migraciones, de aduana, en fin, yo creo que tiene que hacerse un mejor trabajo para controlar estas cosas, porque de lo contrario no podemos hacer mucho. Los pequeños y microempresarios tampoco podemos entrarnos a pelear en el mercado con los contrabandistas, porque eso no es posible. Para eso está la autoridad. Para eso elegimos a nuestras autoridades, para que trabajen bien, para que hagan bien las cosas. Y ya pues basta de simplemente llenarse los bolsillos con dinero, disculpen la expresión tal vez muy corriente, pero tenemos que hablar en un lenguaje claro. Necesitamos funcionarios que trabajen y se pongan la camiseta del Perú. Por otra parte, la segunda pregunta de la asociatividad, efectivamente ese es un gran problema, una gran limitante sobre todo en Puno. Tenemos desconfianza de trabajar hasta con las personas más cercanas de nuestro entorno, con la familia, con los vecinos, en fin, hay mucha desconfianza que se ha generado por este tema de la corrupción que ha hecho metástasis en todo el país. Yo les cuento un caso de una asociación de comerciantes de carne. Ellos han estado trayendo a Lima, han estado llevando a Lima la carne para poderla sacrificar y poderla comercializar. Inicialmente vinieron todos los socios, que eran como 12. Y bueno, les fue muy bien, han vendido todo, han tenido sus ganancias. En la segunda oportunidad dijeron, ¿qué tal si venimos solamente la mitad y la otra mitad se encarga de seguir trabajando en su lugar? Correcto. Las cuentas claras, en fin. Hasta que luego se soltó un poco más la correa, como diríamos, se dijeron que vayan 2. Y ellos venden y ya está. De esa manera vamos rotando también para que todos se beneficien. Pero ¿qué ocurrió? Que se vinieron esos 2 con los animales para sacrificarlos, para trabajar en Arequipa, en Lima o en otros sitios, y finalmente se desaparecieron, ya no volvieron más esos 2 socios. Entonces, ese tipo de cosas hacen pues de que se creen desconfianzas. Pero yo creo que ahí también el Estado, a través del gobierno nacional, regional y local, debería de hacerse cursos de capacitación, se debería de incentivar, hacer de que la gente se sensibilice para poder, digamos, dejar de lado esas desconfianzas y poder trabajar en asociatividad, en consorcios. Porque, por ejemplo, ahora si es que se hace un pedido grande, entonces lamentablemente uno solo no puede atender, porque a lo mejor no tiene la capacidad instalada, no tiene la mano de obra adecuada, en fin, tiene que juntarse con otros para poder trabajar. Ese es un gran problema que también tenemos que resolver y veo que eso también ocurre en otras regiones. Eso sería todo, Juan Carlos. Muchísimas gracias, Francisco. Nos hemos estirado un poquito en el tiempo, pero importante también escuchar las respuestas de Jorge. Jorge Ochoa te dirigen varias preguntas, pero básicamente quisiéramos, antes de que pases al directorio que tienes a continuación, que sé que nos estás otorgando unos minutos adicionales, responder lo siguiente. Uno, casi la mitad, digamos, 49% para ser exacto, de las actividades de la MIPE se refieren a servicios, y cuando uno mira el sector de servicios puede haber sido uno de los más golpeados de cara al mercado interno, producto de la pandemia, pero también, y con ustedes justamente con la Cámara hicimos un foro de exportación de servicios donde veíamos casos espectaculares, sobre todo aquellos que incorporaban herramientas tecnológicas en los servicios, que estaban ganando licitaciones en Australia, en África, en Estados Unidos. Entonces, como que tenemos esa doble performance, ¿no? Un sector de servicios fuertemente golpeado en el mercado interno y un sector de servicios hacia afuera que viene creciendo, ¿no?
¿Qué le faltaría para impulsar ese sector? ¿La ley de promoción del agro es insuficiente? ¿Cómo ves ese punto? Y lo otro que preguntan es sobre los retos que habías planteado, ¿cómo los descompondrías en términos de plazo? Es decir, si se mirara al gobierno actual, que ya no sabemos quién es el gobernante, ¿qué tareas inmediatas se dirigirían hacia el gobierno actual y qué tareas de urgencia se implementarían con un nuevo gobierno de cara a la reactivación de la MIPE? Muchas gracias, Juan Carlos, por las preguntas. Creo que son amplias. Simplemente yo creo que el futuro de nuestro país no solamente está en producir cosas. El futuro de nuestro país está en producir servicios, exportar servicios. Y ahí hay una palabrita que creo que es importante, que es el tema de innovación. Pero ahí la reflexión, creo yo, es que no hay innovación si no hay tecnología. Entonces, si queremos que nuestras empresas exportadoras de servicios realmente sean innovadoras, tienen que hacer hacer las cosas mejor que lo que hacen su competencia en el mundo. Y para ello yo creo que sí tenemos que enfocarnos en el tema de tecnología. Se habla mucho de innovación, de muchas metodologías teóricas de innovación, pero yo creo que si no hay tecnología, realmente no hay innovación. Y no solamente pensar en el Perú o Alianza del Pacífico, APEC, sino pensar en el mundo, ¿no? Yo creo que Perú tiene muchísimo potencial. Y sobre todo ahora que estamos en una época complicada, creo que el potencial es muchísimo mayor. Bueno, y con respecto a tu otra pregunta, bueno, hay una serie de retos, efectivamente, y yo creo que la respuesta no solamente está en el gobierno. Yo creo que la respuesta, como indiqué al inicio, está en el equipo, en la orquesta que hay que hacer. Digamos, es necesario que cada uno dé su granito de arena pensando en el Perú. Y hay cosas inmediatas, ¿no? Si brevemente, con el tiempo pequeño que tenemos, en el tema laboral, de repente mejorar el tema de la ley de la micro y pequeña empresa. En el tema tributario no es necesario tener 4 regímenes tributarios, hablemos pues de repente de un flat tax, o sea, de un impuesto plano, pero que sea efectivo y evitemos el contrabando. En el tema de las trabas o barreras burocráticas, pues realmente no solamente tener una buena intención de calidad regulatoria de las trabas, sino fundamentalmente que sea mucho más fácil hacer negocios en nuestro país, desde constituir empresas en 24 horas y que prácticamente salga gratis, hasta pues obviamente hacer los trámites en los municipios. Si tú vas a un municipio o vas a otro municipio, los trámites son totalmente diferentes. Obviamente en el tema financiero, pues que las tasas no sean tan altas, ¿no? Y el Estado no puede realmente obligar que las tasas sean bajas, pero igualmente nosotros como empresarios podríamos pues hacer que a través de la presión de nosotros descubrir por qué somos tan riesgosos para los bancos, ¿no? Ese es un tema que deberíamos conversar. Y finalmente, acerca de la viabilidad de negocios, pues obviamente es la suma de todas las anteriores, pero la reflexión es, no se puede hacer que los empresarios como nosotros realicemos actividades vía solamente decreto de personas que trabajan en un ministerio y que probablemente nunca en su vida han sentido la emoción, nunca han sentido la satisfacción de vender un bien o un servicio, o de tener un cliente satisfecho. Entonces, en suma, brevemente y agradeciendo la presencia, es que nosotros no solamente pensemos en ser empresarios o emprendedores, sino pensemos en el mundo, ser empresarios de clase mundial. Creo yo, eso es el comentario, Juan Carlos, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Por esta coyuntura complicada que estamos viviendo, Raúl Díaz-Canseco ha tenido que retirarse, lo ha convocado a una reunión de urgencia, y nuestro rector, el doctor Ramiro Salabrado, me ha pedido que sinteticen un par de ideas, un poco la conclusión del foro. En realidad, bueno, estamos en una coyuntura de crisis
sanitaria, económica, y se ha sumado a esta crisis política que nos complica aún más el escenario. Ha quedado claro en el foro la relevancia de las MIPES y claramente estamos sobrediagnosticados, sobreregulados, y la pandemia ha sido un acelerador de cambios que ya habían arrancado, entre ellos los cambios de revolución tecnológica. Y se han hecho propuestas bastante interesantes con respecto a conformación de parques industriales, a varios aspectos ligados a un tema central, y los cuatro lo han mencionado, sobre cómo formalizar a la MIPE o cuáles serían los incentivos para formalizarlo. El tema de la relación con el Estado a través de las compras públicas, cómo se podría mejorar la participación de la MIPE ahí. Un desafío grande que toca a la academia, que es el tema de la digitalización de las MIPES. Este punto que se tocó de compras centralizadas, que lo mencionaba Carlos, que me parece importante para lograr economías de escala en el desarrollo de los mercados de abastos y la modernización de esos propios mercados. Activar los fondos de comités de autovigilancia con ese presupuesto que ya ha sido asignado a los gobiernos municipales. La lucha contra la competencia desleal en todas sus modalidades, se han hecho varios planteamientos concretos ahí. La generación de capacidades descentralizadas y la atención al rubro de servicios, que muchas veces no se toca, y nos concentramos mucho en el tema de bienes, como bien señalaba Jorge, ¿no? Muchísimas gracias, Julio, Carlos, Francisco, Jorge, por el tiempo y su sapiencia que han plasmado para beneficio de todos los que hemos participado acá, ¿no? Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Gracias. Gracias Juan Carlos. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro rector también, que nos ha acompañado en todo el evento, y a todos los participantes en cada una de las plataformas. Muchísimas gracias.